En julio de 2025, se pronostican 6 eventos catastróficos que conmocionarán profundamente a la humanidad. Sucesos tan graves que exigen nuestra atención inmediata. Una mujer experimentó una muerte clínica y se encontró con el mismísimo Jesús, quien reveló estas advertencias para nuestro tiempo. Aunque la misericordia de Dios puede retrasar estos eventos si la humanidad regresa a Él, tal alivio es solo temporal, un testimonio de su infinita compasión. Antes de profundizar en esta historia, por favor, abre tu corazón a esta verdad. Lo importante es siempre recurrir a Dios y confiar en sus enseñanzas. Suscríbete a nuestro canal para unirte a miles de personas que buscan la luz de Dios y deja un comentario con tu nombre y ciudad proclamando tu fe. Oraremos por ti. Ahora, escuchemos este testimonio. Me llamo Katy y soy cirujana pediátrica de 40 años de Dallas, Texas. Durante 13 años, entregué mi corazón a salvar vidas infantiles. Mis manos firmes en el quirófano. Mi mente anclada en la ciencia. Confiaba en los hechos, en lo que podía ver y medir, descartando cualquier cosa espiritual como superstición. La fe me era ajena. Crecí en un hogar donde rara vez se mencionaba a Dios. Mis padres estaban más centrados en sus carreras profesionales que en la iglesia. De niño, veía el mundo a través de la lógica. Me fascinaba la biología, la mecánica del cuerpo humano. La facultad de medicina agudizó ese enfoque. Destaqué, impulsado por la necesidad de sanar, de reparar lo que estaba roto. A los 30, era un cirujano de renombre. Mis días estaban llenos de procedimientos complejos, mis noches de revistas médicas. Pero bajo el éxito, persistía un vacío silencioso. Lo dejé a un lado, enterrándolo bajo el trabajo, convencido de que mi bisturí tenía un propósito. No tenía tiempo para preguntas sobre almas ni sobre el más allá. El 16 de septiembre de 2024, todo cambió. Estaba en medio de una agotadora cirugía de 13 horas para separarse a mesas. Un procedimiento que exigió toda mi habilidad. El quirófano bullía de tensión, los monitores pitaban, mi equipo trabajaba en sincronía. El sudor me perlaba la frente mientras trabajaba, con la concentración absoluta. Entonces, un dolor agudo me apuñaló el pecho como una cuchilla. La oscuridad me envolvió y mi corazón se paró durante 17 minutos. En esos minutos, no me desvanecí sin más. Crucé un umbral, adentrándome en una realidad que destrozó mis certezas científicas. Jesús mismo me encontró, su voz clara, su presencia innegable. Me mostró 6 eventos aterradores que ocurrirían en julio de 2025. Cada uno era un eslabón en una cadena de juicio divino. Me encomendó la misión de advertir a la humanidad para que se preparara urgentemente antes de que se agotara el tiempo. Regresé a la vida transformado para siempre. Mi corazón latía con un propósito que iba más allá de la mesa de operaciones. En el momento en que mi corazón se detuvo, una extraña sensación me invadió. No era dolor, sino un tirón, como si mi esencia misma se desprendiera de mi cuerpo. Me quedé flotando sobre el quirófano, viendo mi cuerpo sin vida desplomado en el suelo. Mi equipo se apresuraba, sus voces frenéticas. El mundo abajo se desvaneció, y me encontré en un lugar de belleza sobrecogedora. Una luz suave lo bañaba todo, no cegadora como el sol, sino cálida, como un abrazo tierno. El aire era puro, impregnado de un dulce aroma a flores que no podía identificar, una fragancia que me reconfortaba el alma. Los campos se extendían interminablemente, vibrantes con colores demasiado vivos para la tierra, verdes más profundos que cualquier bosque, azules más brillantes que cualquier cielo. Un río cristalino fluía cerca, sus aguas centelleantes, cantando un suave zumbido melódico. Cada brizna de hierba parecía viva, meciéndose con una brisa que parecía una caricia. La paz me envolvió. Una calma tan profunda que borró todas mis preocupaciones. El peso de mi vida, el estrés, las dudas y el agotamiento se desvanecieron. Me sentí completo, como si hubiera estado buscando este lugar sin saberlo.
Entonces apareció una figura familiar. Mi abuela, María, quien falleció cuando yo tenía 12 años, estaba frente a mí, con el rostro radiante y la mirada llena de amor. Llevaba una túnica vaporosa que relucía, su presencia vibrante, más viva que nunca. No tengas miedo, Mía, dijo con voz suave pero clara, usando el apodo con el que siempre me llamaba. Jesús espera hablar contigo. Sus palabras tenían peso, la promesa de algo trascendental. Antes de que pudiera responder, lo sentí. Jesús se acercaba, su figura inconfundible, aunque nunca lo había visto antes. Su túnica resplandecía, tejida de luz, y su presencia llenaba el aire con una autoridad a la vez poderosa y tierna. Sus ojos tenían una profundidad insondable, rebosantes de compasión, que veía cada rincón de mi corazón. Cuando habló, su voz era como un río, firme pero poderosa, que resonaba en mi interior. Katy, dijo, el tiempo es corto. Grandes acontecimientos se avecinan en la tierra. Se acercó y la luz a su alrededor se intensificó, envolviéndome en su calidez. Te mostraré 6 eventos que se desarrollarán en julio de 2025, continuó. Esto está escrito, pero mi gente debe estar preparada. El aire titiló, la escena a nuestro alrededor cambió, preparándose para revelar verdades para las que no estaba preparada. El canto del río se atenuó, los campos se desdibujaron, como si la creación misma contuviera la respiración. Me quedé en su presencia, con el alma en calma, sabiendo que estaba a punto de presenciar algo incomprensible. La belleza de este lugar persistía, un marcado contraste con lo que me aguardaba. La luz, la paz, la pureza, era el cielo, un atisbo de la promesa de la eternidad. Pero las palabras de Jesús transmitían urgencia, un llamado a ver el futuro, a llevar una advertencia a la tierra. Mientras hablaba, el suelo bajo mis pies se sentía sólido pero vivo, latiendo con una suave energía. El aire era limpio, libre del aguijón estéril del hospital, reemplazado por una frescura que me revitalizaba. La sonrisa de María permaneció conmigo, un recordatorio del amor que perdura más allá de la muerte. La mirada de Jesús sostuvo la mía firme y segura. Ven, dijo, y la luz cambió, abriendo una visión de lo que estaba por venir. Mi alma tembló, no de miedo, sino de asombro, lista para ver, aprender, soportar el peso de su mensaje. La transición fue perfecta, la belleza del cielo, una base para las revelaciones venideras. Sentí su presencia a mi lado, una guía constante. A medida que la primera visión comenzaba a manifestarse, el aire vibró, lleno de propósito, y me preparé para la verdad que me mostraría. Ese momento, ese encuentro lo cambió todo. Ya no era solo un cirujano. Era un testigo elegido para ver, para hablar, para advertir a un mundo que se precipitaba hacia julio de 2025. La visión se desplegó, llevándome a una ciudad en expansión, cuyo horizonte era una mezcla de acero y piedra bajo un cielo gris y denso. Las iglesias se alzaban dispersas, sus torres perforando las nubes, pero un profundo vacío se cernía sobre ellas. Muchos estaban desiertos, con sus bancas cubiertas de polvo, sus santuarios en silencio, el aire viciado por la negligencia. Entré en una gran catedral, con sus vitrales apagados y su altar frío. Una pequeña multitud escuchaba a un pastor, con su voz suave, declarando que el pecado era irrelevante, asegurando que todos alcanzarían el cielo sin importar sus vidas. El aire se volvió denso, cargado de una mentira que adormecía el espíritu, la congregación asintió ciegamente, con el rostro vacío. Apareció otra iglesia, con las paredes cubiertas de banderas arcoíris, símbolos que contrastaban con las escrituras que ahora recordaba. El predicador proclamó la igualdad de todas las religiones, instando a celebrar cada opción, sus palabras eran dulces pero huecas. El aire se llenó de una amarga falsedad. Los fieles vitorearon, sin darse cuenta de que abrazaban una doctrina que los llevaba a la ruina. La escena cambió a julio de 2025. Una enorme sala de conferencias bullía con líderes de iglesias de todo el mundo. Una figura carismática subió al escenario con paso decidido,
su presencia imponente, su voz una promesa de progreso. Declaró obsoletas las enseñanzas morales de la Biblia, instando a la Iglesia a adaptarse a los valores modernos. Sus palabras fueron recibidas con un aplauso atronador. Las pantallas transmitieron el momento a nivel mundial. Una pancarta digital proclamaba la fecha. Cámaras captaban a los líderes firmando una declaración para redefinir la fe. El aire vibraba de emoción, pero debajo yacía un vacío escalofriante, como si la verdad misma se retrajera. Millones de personas observaban, conmovidas por la promesa de una nueva iglesia, y sus vítores resonaban en la visión. Las iglesias se vaciaron rápidamente, con las puertas cerradas y las luces apagadas, mientras las familias abandonaban la fe por este nuevo credo. El aire se enfrió, extendiéndose una escarcha espiritual. El suelo se agrietó como si lamentara la traición. Las redes sociales vibraron, con hashtags celebrando el cambio, mientras las antiguas verdades quedaron sepultadas bajo una oleada de aprobación. Vi una pequeña iglesia en un pueblo tranquilo, con su pastor predicando con una Biblia abierta, con voz firme, su rebaño resuelto. Afuera, la multitud se burlaba, con burlas mordaces, pero el aire interior brillaba tenuemente, reconfortado por su fidelidad. Estos pocos se mantuvieron firmes, un remanente aferrado a las palabras eternas en medio de la apostasía. La visión se expandió, revelando ciudades de todo el mundo, París, Nairobi, Seúl, Sydney, donde las iglesias se transformaron en cafés, galerías o santuarios para dioses falsos. El aire en estos lugares era viciado, cargado de una niebla espiritual. El suelo, inestable, la creación gemía bajo el peso del engaño. El cielo se oscureció, las nubes se arremolinaban, reflejando el caos que se extendía abajo. En un mercado bullicioso, una joven repartía volantes proclamando la salvación universal. Su sonrisa era radiante, pero sus ojos se apagaban. El aire a su alrededor se sentía tenue, sus palabras, una seducción que alejaba las almas de la verdad. Cerca de allí, un hombre quemó su Biblia, las llamas arrojaron un humo amargo, su decisión les impidió alcanzar la luz. Sin embargo, algunos remanentes de fe persistieron. En un ático oculto, una familia oraba, con sus Biblias abiertas y voces suaves pero firmes. El aire resplandecía, su fe, un faro que desafiaba la marea global. Comparaban cada enseñanza con las Escrituras. Su determinación, una luz en la creciente oscuridad. La magnitud de esta caída me dejó atónito. Familias divididas. Amigos abandonados a la fe. Comunidades enteras se sumieron en la mentira. El aire traía un ligero olor a ceniza. Un remanente de convicciones quemadas. El suelo temblando sutilmente. Una advertencia de consecuencias. Vi a una madre, una vez creyente, enseñar a sus hijos que la moralidad era fluida, con su Biblia intacta en un estante. El aire en su hogar era pesado, su peso espiritual se asentaba, su decisión le opacaba el alma. Sus hijos escuchaban, con el corazón vacilante, sin darse cuenta del costo. En contraste, un joven pastor de una iglesia rural leía Juan 8, declarando la verdad inmutable de Cristo. Su congregación, pequeña pero firme, oraba, llenando el aire de convicción, un contrapunto a la deriva del mundo. Su fe era una roca inquebrantable ante la tormenta. La conferencia reapareció, su declaración convertida en un mantra global, predicada en megaiglesias y transmitida en línea. El aire vibraba con una falsa unidad, el terreno inestable. Mientras millones abandonaban el estrecho camino, la visión persistía en sus rostros, algunos jubilosos, otros inseguros, presintiendo una pérdida que no podían identificar. Una escena final mostró a un creyente solitario en una plaza de la ciudad, sosteniendo un cartel, citando Hebreos 13, 8, proclamando la constancia de Cristo. Los pases se burlaban, pero algunos se detuvieron, con la mirada escrutadora, el aire agitado por la duda. Su valentía sembró semillas, una tenue esperanza en medio de la apostasía.
Al cerrarse la visión, las iglesias vacías persistieron en mi alma, su silencio, una llamada de atención. El aire se aclaró, pero la verdad permaneció pesada, impulsándome a hablar de la gran caída de julio de 2025. Cargaba con el peso de esta traición, decidido a despertar a quienes aún buscaban la verdad. La visión me arrastró a una vibrante ciudad estadounidense, con sus calles llenas de tráfico y neón, pero una sombra se cernía sobre ella. Era julio de 2025 y las vallas publicitarias digitales mostraban una nueva ley. La predicación bíblica se convertía ahora en discurso de odio, castigado con prisión. El aire vibraba de tensión, una mezcla de miedo y desafío, el suelo firme pero cargado de inquietud. Me encontraba dentro de una iglesia modesta, con los bancos llenos de creyentes, con rostros concentrados mientras su pastor proclamaba el único camino de Cristo hacia la salvación. Las puertas se abrieron de golpe, la policía irrumpió, con el resonar de sus botas y el brillo de las esposas en la penumbra. Agarraron al pastor, lo sacaron a rastras, su Biblia cayó al suelo, el aire se llenó de los jadeos y las oraciones de la congregación. Afuera, el pastor fue obligado a subir a una camioneta, con expresión tranquila y una tenue luz en los ojos a pesar del caos. El aire se enfrió, la multitud se dispersó, algunos susurrando oraciones, otros retrocediendo atemorizados. Este no fue un acto aislado, sino el inicio de una ola global, una persecución más feroz que cualquier otra desde la antigua Roma. La escena cambió a un barrio suburbano donde una madre enseñaba las sagradas escrituras a sus hijos a la luz de las velas. Un golpe seco rompió el silencio y entraron los trabajadores sociales, con rostros severos, alegando que sus clases eran ilegales. Se llevaron a sus hijos, sus gritos desgarraron el aire, el suelo bajo su casa tembló como si compartiera su dolor. Al otro lado del Atlántico, Europa reflejó esta opresión. En Londres, pastores fueron encarcelados, sus sermones confiscados, y el aire se llenó de un aroma a lluvia y desesperación. En París, familias se enfrentaron a multas por estudios bíblicos privados, sus casas fueron allanadas, y sus terrenos quedaron marcados por el peso de la tiranía. En Canadá, una joven pareja se encontraba frente a su panadería, clausurada por citar las escrituras. El aire era fresco, su aliento visible, sus rostros cansados pero firmes, el suelo bajo sus pies sólido, testimonio de su fe. Se negaron a retractarse, perdieron su sustento, pero sus almas intactas. La persecución se extendió, afectando a todos los continentes. En África, los creyentes fueron golpeados en aldeas polvorientas, su sangre manchaba la tierra, impregnada con el olor a sudor y sacrificio. En Asia, las iglesias ardían, sus cenizas se elevaban en nubes amargas, el suelo abrasado. La creación de luto. Vi a un hombre en una celda estrecha, con su Biblia contrabandeada como única luz. Leía en voz baja, con voz firme, el aire húmedo pero calentado por su fe, un brillo en sus ojos. Desafiando los barrotes. Sus oraciones se elevaban, un silencioso desafío a la oscuridad que se cernía sobre él. Otros flaquearon bajo presión. Una mujer, que había sido asidua a la iglesia, firmó un compromiso negando su fe para conservar su trabajo. Su rostro estaba desolado, el aire a su alrededor era frío y su alma se ensombrecía. El suelo bajo sus pies se sentía vacío, su decisión un paso hacia la pérdida eterna. En un claro del bosque, los creyentes se reunieron bajo la luz de la luna, sus himnos suaves se fundían con el susurro de las hojas. El aire rebosaba de coraje, la tierra fresca, un santuario en medio de la tormenta. Compartían el pan, su fe, un vínculo más fuerte que cualquier ley. La visión reveló ciudades transformadas en campos de batalla, tecnología rastreando a los creyentes, drones zumbando sobre sus cabezas. El aire vibraba con vigilancia, el suelo estaba plagado de escrituras confiscadas, la sociedad se volvía contra quienes se aferraban a la verdad. El cielo se volvió gris, reflejo del rechazo del mundo. Sin embargo, los fieles brillaron. Una abuela en un centro de detención susurró el evangelio a su compañera de celda. Su voz era suave,
el aire traía una leve dulzura, un toque de paz celestial. Sus palabras despertaron la fe, una onda en la oscuridad, su sacrificio, una semilla. En Estados Unidos, se transmitió el juicio de un pastor, su voz, con valentía, proclamaba a Cristo por encima de todo. El aire de la sala del tribunal era denso, cargado de eternas consecuencias, sus palabras desgarraron los corazones de algunos espectadores. Afuera, las protestas rugían, pero su testimonio perduraba, un llamado a la valentía. La persecución era abrumadora. Leyes cada vez más estrictas, libertad despojada, creyentes perseguidos. En Europa, un joven se enfrentó a un pelotón de fusilamiento, con los labios moviéndose en oración, el aire relucía como si ángeles estuvieran cerca. Su muerte fue rápida, pero su paz perduró, un testimonio de la eternidad. Vi familias destrozadas, padres perdiendo hijos, creyentes perdiendo hogares, sus vidas trastocadas por la verdad. El aire transportaba sus oraciones, un coro que se elevaba, la tierra firme bajo su determinación. Se mantuvieron firmes, su fe, una roca contra la opresión. En un sótano oculto, un grupo estudiaba el Apocalipsis, en voz baja, con el aire lleno de convicción. Oraban pidiendo fuerza, su fe, la luz que desafiaba la represión global. El suelo bajo sus pies estaba frío, pero sus corazones ardía con propósito. La visión se posó en estas escenas, el precio de la fidelidad, crudo, la esperanza de los fieles, radiante. El aire se aclaró un poco, pero la verdad pesaba. Una advertencia de las pruebas de julio de 2025. Llevé consigo sus rostros, su valentía, decidido a compartir la realidad de esta persecución. La visión se abrió en una bulliciosa plaza de la ciudad, en julio de 2025, donde miles de personas se reunieron, con el rostro alzado por el asombro. Seres descendieron, sus formas radiantes, alas relucientes como el cristal, su presencia llenando el aire con una dulce fragancia hipnótica, como incienso. Obraron milagros, ojos ciegos se abrieron, piernas cojas caminaron, la comida se materializó, el aire centelleó, los vítores de la multitud se elevaron como una ola. Estos seres hablaban de unidad, proclamando la igualdad de todas las religiones, negando la divinidad única de Cristo. Sus voces eran melódicas, tranquilizadoras, el aire, suave y sereno, infundía confianza a las masas. Sin embargo, un sutil frío persistía, una falsedad bajo su resplandor, el suelo inestable, como si rechazara sus palabras. La escena cambió a un templo en la India, donde otro ser, un niño, sanaba, el aire rebosaba de asombro y la multitud lloraba. El mensaje era claro. Olvídense de las viejas creencias. Abracen un nuevo amanecer espiritual. Todos los caminos conducen a un solo Dios. La tierra tembló levemente. La creación percibió la mentira. El aire se llenó de amargura. En Roma, una catedral albergó un espectáculo. Un ser resucitando a un hombre de la muerte. Jadeos llenaron el aire de asombro. El ser declaró a Jesús uno de los muchos salvadores. Instando a una fe global. El aire vibraba de emoción. El suelo crujió sutilmente. Una protesta silenciosa. Los fieles se arrodillaron. Sus vítores ahogaron la verdad. Los milagros fueron innegablemente deslumbrantes. Las tormentas se calmaron. Las enfermedades desaparecieron. El agua se convirtió en vino. El aire se llenó de una dulzura hipnótica, atrayendo a millones al engaño. Los medios de comunicación elogiaron a estos seres, llamándolos divinos. El suelo estaba lleno de Biblias desechadas. La sociedad, cautivada. El engaño se extendió globalmente, sincronizado el 25 de julio. Seres apareciendo en lugares sagrados. Jerusalén, la Meca, Banasi, uniendo religiones bajo una mentira. El aire estaba cargado de incienso. El suelo, inestable, mientras millones adoraban, ciegos al costo.
Las redes sociales explotaron, uniendo al mundo bajo su bandera. Vi a una familia cristiana, antaño devota, conmovida por un milagro en su iglesia, con sus Biblias intactas. El aire se suavizó a su alrededor, su fe se desvaneció. Se unieron a un nuevo templo, con su altar adornado con símbolos de todas las religiones, el suelo frío, sus almas apagadas, el cielo oscurecido, las nubes arremolinándose, reflejando las mentiras que los aferraban. En contraste, un pequeño grupo se reunió en un almacén, contrastando las palabras del ser con las escrituras. Su líder leyó Juan 14:6, el aire cargado de verdad. Oraron, resistiendo la marea global. El suelo bajo sus pies era sólido, su fe una fortaleza. Sus voces se alzaron, un contrapunto al engaño. Los milagros del ser se volvieron más audaces, los cielos se abrieron, las multitudes jadearon, el aire se llenó de asombro. Alimentaron a miles de naciones sanadas, su poder parecía ilimitado, la tierra temblaba, la creación gemía bajo su influencia. Sin embargo, sus ojos los delataban fríos y vacíos, un atisbo de oscuridad. En un estadio, un ser declaró una nueva era. El aire embriagador, la multitud oscilando, perdida en el hechizo. Un creyente solitario se puso de pie, proclamando la verdad de Cristo, el aire se conmovió con su valentía, sus palabras perforaron el trance. Fue silenciado, pero su voz persistió, sembrando la duda en algunos. El engaño era enorme. Iglesias fusionándose con otras religiones, pastores predicando la unidad, sus púlpitos envueltos en símbolos universales. El aire en estos lugares era viciado, una niebla espiritual se asentaba, el suelo inestable mientras la verdad se sepultaba. El mundo se unió, pero a un precio eterno. Vi a una joven sanada de cáncer jurar lealtad a los seres. Su rostro radiante, pero sus palabras vacías, negando el sacrificio de Cristo. El aire a su alrededor se oscureció, el suelo frío, su alma en peligro. Su historia se difundió, inspirando a millones a seguirla, ciegos a la mentira. En una iglesia rural, un pastor advirtió a su rebaño, con voz firme y un aire lleno de convicción. Leyendo Mateo 24. Su congregación oró, con una fe firme, un suelo firme bajo sus pies, un santuario. En medio del engaño. Su determinación fue una luz que guió a otros hacia la verdad. La influencia de los seres se intensificó, sus milagros una red que atrapó a miles de millones, incluso a creyentes. El aire se volvió más denso, una oscuridad global se cernía sobre mí, el cielo se nubló, un mundo que se alejaba de su creador. El suelo se agrietó, una advertencia de que los cimientos de la mentira se derrumbaban. Al cerrarse la visión, las falsas sonrisas del ser persistieron, sus milagros una trampa, el aire se aclaró, pero la verdad fue pesada. El engaño de julio de 2025 fue real, una prueba de discernimiento, que me instaba a advertir. Llevé esta visión, resuelto a despertar a quienes estaban ciegos a las señales y maravillas. La visión me sumergió en una ciudad sumida en el caos. Julio de 2025. Sus calles estaban abarrotadas de multitudes desesperadas. Los bancos permanecían a oscuras, con las puertas cerradas. Las pantallas digitales parpadeaban. Caídas del mercado. Monedas sin valor. El aire, cargado de pánico. Olía a sudor y humo. Estallaron disturbios, saquearon tiendas, el suelo se llenó de cristales rotos. Un mundo que se desmoronaba. Una voz resonó por los altavoces, serena pero autoritaria, ofreciendo un nuevo sistema, una marca en la mano o la frente para comprar y vender. Se formaron filas, gente ansiosa, escáneres que imprimían marcas brillantes, el aire vibraba con falsas esperanzas, el suelo temblaba, rechazando la intrusión. Esta era la marca de la bestia, una decisión con consecuencias eternas. La escena se trasladó a un pueblo rural. Familias apiñadas, con sus ahorros agotados, niños llorando de hambre. Llegaron funcionarios ofreciendo comida y medicinas,
pero solo por la marca en el aire cargado de desesperación, con un amargo olor a ceniza en la superficie. Algunos aceptaron, con rostros aliviados, pero angustiados, con el suelo frío bajo sus pies. Otros se negaron, escondiéndose en graneros, con una fe firme a pesar del hambre, y el aire a su alrededor transmitiendo una tenue calidez, un susurro de cuidado divino. Una madre apartó la señal, rezando, con el suelo firme, su confianza en Dios inquebrantable. Un extraño apareció, compartiendo pan. Una señal de provisión. El colapso fue global. Ciudades en llamas, mercados vacíos, naciones en ruinas. El aire era acre. Humo y desesperación ahogaban las calles. El suelo marcado por los disturbios. La creación gemía bajo el caos. La marca se extendió. Una red digital que vinculaba la supervivencia con la sumisión. Su resplandor, una promesa escalofriante. En un mercado, un hombre rechazó la marca, proclamando a Cristo. El aire relucía con su valentía, el suelo firme. Los soldados lo capturaron, su sangre manchó la tierra, pero sus palabras despertaron la fe de un transeúnte. El aire transportaba su sacrificio, una oleada de esperanza. La tecnología era elegante, los escáneres zumbaban, las marcas vinculadas a cuentas globales, rastreando cada transacción. El aire vibraba con su eficiencia, una falsa seguridad que atraía a miles de millones, el suelo inestable, percibiendo el peso de las mentiras, la sociedad reconfigurada, la supervivencia pendiendo de la aceptación de las marcas. Vi una iglesia, sus miembros sin marcas, compartiendo escasos suministros, sus oraciones llenando el aire con un dulce contrapunto al caos. El suelo bajo ellos estaba frío, pero su fe lo calentaba, sus rostros serenos, confiando en la provisión de Dios. Atendieron a los sin marca, su esperanza, un faro. La magnitud del colapso fue asombrosa. Cadenas de suministro rotas, alimentos desaparecidos, ciudades hambrientas. El aire se oscureció, una penumbra global se asentó, el suelo se llenó de riqueza abandonada. Un mundo despojado. La marca se convirtió en un salvavidas. Su resplandor de falsa luz en la oscuridad. En una plaza, una joven pareja compartió su última comida con un desconocido, con rostros serenos. El aire se respiraba con su bondad. El desconocido escuchó su evangelio, su corazón se conmovió, la tierra firme bajo su testimonio. Su sacrificio despertó la fe, una luz en la ruina. La visión mostró el precio de la negación, el encarcelamiento, la inanición, la ejecución. Sin embargo, los sin marcas resistieron, sus oraciones se elevaban, el aire llevaba su esperanza, la tierra su ancla. Confiaron en Dios, su fe un escudo contra la desesperación del colapso. Vi a un padre sin marcas, intercambiando sus habilidades por comida, su familia a salvo, el aire cálido con su determinación. Habló de Cristo, sus palabras atraían a otros, la tierra firme, una comunidad formándose en el caos. Su fe fue una chispa que encendió la esperanza en medio de la ruina. El colapso fue repentino, una trampa para los desprevenidos, su caos, una prueba de lealtad. El aire era pesado, el suelo inestable, pero los fieles se mantuvieron firmes, con una confianza inquebrantable en Dios. Compartieron, oraron y dieron testimonio, sus vidas fueron un testimonio de la verdad. Al desvanecerse la visión, el brillo de las marcas persistió, símbolo de la elección eterna, el aire se aclaraba, pero la verdad era urgente. El colapso de julio de 2025 se avecinaba. Una prueba que exigía preparación, que me instaba a advertir, llevé esta visión, decidido a preparar a otros para la crisis que se avecinaba. La visión cobró vida con un rugido, la tierra convulsionando. Julio de 2025, una ciudad que se desgarraba bajo un terremoto masivo. Los edificios se derrumbaron, los gritos perforaron el aire, el suelo se desmoronó, desprendiendo polvo y azufre. Una herida en la creación sangraba caos. El cielo se oscureció. Las nubes sofocaron la luz.
Un mundo en agonía. Tsunamis azotaron pueblos costeros, olas devorando casas. El aire, cargado de sal y sangre. El suelo se desvaneció, dejando devastación. Los volcanes entraron en erupción, las ciudades cubiertas de ceniza, el aire ardiendo, un amargo sabor a destrucción se aferraba a todo. Las tormentas rugieron, los relámpagos rasgaron los cielos, los vientos arrancaron los bosques, la tierra se cubrió de cicatrices, la creación gimió. Los desastres fueron globales, sincronizados. La tierra tembló, los océanos rugieron, los cielos ardieron, el aire se llenó de humo y desesperación. Las ciudades se derrumbaron, los ríos se secaron, la tierra se quemó, un planeta lloró bajo el peso del pecado. Estos eran los dolores de parto, el inicio de la tribulación anunciada, una señal del fin. En una aldea rural, los sobrevivientes excavaban entre los escombros, sus ballenas rugían, el aire se agitaba con su dolor. Algunos se arrodillaban, implorando misericordia, sus voces se alzaban, la tierra firme bajo su arrepentimiento. Otros maldecían, con su ira de amarga rebeldía, el aire frío, sus corazones endureciéndose. Un pastor en el desierto vio a los sobrevivientes compartiendo agua, predicando el regreso de Cristo, el aire seco pero reconfortado por su fe. Sus oraciones se elevaron, una leve frescura se asentó, un toque de consuelo divino, el suelo firme, su esperanza una luz en la ruina. Ministraron, su testimonio se extendió. La visión mostró a millones huyendo, ciudades reducidas a cenizas, el aire cargado de ceniza y azufre, el suelo inestable, lleno de dolor. Familias destrozadas, seres queridos perdidos, el aire un coro de tristeza, pero la esperanza ardía en algunos. En un pueblo inundado, una familia oraba, su hogar se salvó, su fe resplandecía. En contraste, un saqueador en una ciudad en ruinas reclamaba las obras, culpando a Dios, con el corazón cerrado, el aire frío, el suelo hundiéndose bajo sus pies. Su desafío terminó en colapso. Su espíritu se perdió, una advertencia de las decisiones tomadas. El dolor de la tierra era un espejo que reflejaba la rebelión de la humanidad. Vi iglesias, incluso en ruinas, llenas de fieles, sus voces alzándose, el aire empapado de fe, la tierra desafiante ante la desesperación. Buscaron a Dios, su arrepentimiento un faro, atrayendo a miles a la verdad en la crisis. El avivamiento floreció, un marcado contraste con el caos. Otros resistieron, se endurecieron, maldiciendo en voz alta, el aire encendiéndose con su furia, la tierra agrietándose, devorando su orgullo. Ciudades ardían, sociedades se fracturaban, el aire se impregnaba de rebelión, un mundo que rechazaba la misericordia. Sin embargo, algunos vacilaron, con la mirada inquisitiva, atraídos por la luz de los fieles. En un campamento de montaña, los sobrevivientes compartieron comida, un creyente leyó las escrituras, el aire se calmó, la tierra se enfrió, sus oraciones fueron llamadas al cielo. Su historia se difundió, despertando la fe en una ciudad cercana, una oleada de esperanza, desafiando la ira de la tribulación. Eran personas comunes, pero elegidas, su testimonio poderoso. La magnitud del desastre fue enorme. Cicatrices en la tierra, un mapa del costo del pecado, el requiem aéreo por las vidas perdidas. Los terremotos arrasaron naciones. Los tsunamis arrasaron costas. Las tormentas destrozaron sueños. El suelo, un testimonio de la advertencia divina. Sin embargo, la misericordia persistía. Una oportunidad para que las almas se convirtieran. Una joven, huérfana por un terremoto, encontró una Biblia entre los escombros, leyendo en voz alta, el aire se agitaba, atrayendo a desconocidos a escuchar. Su voz era débil, pero su fe poderosa, el suelo, una chispa de avivamiento, una luz en la oscuridad. Su historia se difundió, una semilla de salvación. Los fieles resistieron, compartiendo milagros de provisión, sus oraciones se elevaban, el aire una sinfonía de esperanza, la tierra su ancla. Ministraron, sanaron y predicaron. Su fe,
un escudo contra la desesperación. Sus vidas, un llamado a la eternidad. La tribulación fue una cosecha, almas despertando. La visión persistió, mostrando el dolor de la tierra, la decisión de la humanidad. El aire cargado de posibilidades, pero también de pérdida. La tribulación de julio de 2015 fue real. Un llamado a ser testigo, que me instaba a advertir. Llevé esta visión, resuelto a preparar a otros para las pruebas, su valentía, mi guía. La visión se oscureció. Una ciudad que brillaba con una falsa paz. Julio de 2025. Sus calles, tranquilas, el aire sereno, engañoso. Un hombre emergió, su presencia magnética, su rostro impactante, su voz una melodía de esperanza, prometiendo soluciones a cada crisis. Multitudes se congregaron, su adoración llenaba el aire, un dulce aroma de adoración, sus vítores una oleada de devoción. Resolvió guerras con un gesto, restauró economías, calmó desastres. Su poder, milagroso, la tierra firme bajo sus pasos, el aire relucía de asombro. Estatuas se alzaban a su imagen, reluciendo en cada ciudad, el aire impregnado de incienso, su presencia, una exigencia de lealtad. El mundo se arrodilló, aclamando, el cielo despejado, un falso amanecer. Sin embargo, él se proclamó divino, una blasfemia que heló el aire, la tierra tembló levemente, la creación retrocedió. Afirmó el regreso de Cristo, pero sus palabras solo lo exaltaron a sí mismo, negando el sacrificio de Jesús. El aire se llenó de amargura por su mentira, su mirada era fría. El verdadero Jesús estuvo a mi lado, su luz exponiendo el engaño. La visión se trasladó a un escenario global donde obró maravillas. Enfermos sanados, tormentas acalladas, el aire se apaciguó por la falsa adoración, multitudes en aumento, millones cautivados. Desveló una estatua dorada que exigía lealtad, el aire se tiñó con la sangre de quienes se negaron, la tierra, testigo silencioso de su sacrificio. Sus milagros fueron implacables, los cielos se abrieron, la tierra se doblegó a su voluntad, el aire se calentó de asombro, la tierra se deformó bajo su influencia. Las noticias lo glorificaron, los líderes se sometieron, el mundo se unió bajo su estandarte, el cielo se oscureció, una falsa paz encubrió la verdad. Su voz estaba en todas partes, una llamada hipnótica. En una aldea, una familia se inclinó ante su estatua, su Biblia quemada, el aire frío, su fe desvaneciéndose, el suelo oscureciéndose bajo sus pies. Lo adoraron, influenciados por sus promesas, sus almas adorando la oscuridad, inconscientes del precio de la eternidad. Su influencia era una red que los ataba a la ruina. Un pastor se resistió a predicar en una iglesia oculta. Su voz, un faro, el aire cargado de verdad, la tierra firme, su rebaño firme, rechazando las mentiras del anticristo. Oraron, su fe, una fortaleza que desafiaba la adoración global. Su determinación, una luz que guiaba a otros. Sus templos se alzaron, fusionando todas las religiones. El aire, un canto de falsa unidad. Su voz, un himno que une a millones en una mentira. La tierra protesta, temblando por el dolor de la creación. Sanó naciones, alimentó a los hambrientos, su poder, una máscara, el aire, dulce por el asiento, su agenda, oscura, eterna. Vi a un joven que se negaba a ser adorado por la estatua, citando las escrituras, el aire impactaba con su valentía, el suelo firme, sus palabras penetraban el trance. Los soldados lo abatieron, su sangre fue testigo, pero un transeúnte se conmovió, el aire se transformó, su muerte sembró la fe. Su sacrificio fue una chispa. El alcance del anticristo era de hierro, sus estatuas omnipresentes, su voz una promesa de poder, el aire atractivo, el suelo inestable, un mundo que se resquebrajaba bajo su mentira. Los disidentes fueron perseguidos, su sangre oculta, el aire enmudeció con sus gritos, la tierra se tiñó con su fidelidad. Sus señales se volvieron más audaces, la tierra obedeció, los cielos giraron a su orden, el aire un espectáculo,
las multitudes cantaban, la tierra ciega a su maldad. Sus ojos brillaron huecos, un anhelo de adoración, un atisbo del corazón de Satanás, el aire helado, revelando su naturaleza. En una plaza de la ciudad, un templo resplandecía, los fieles adoraban, el aire embriagador, sus cantos un ritmo que los unía a él. Un profeta estaba de pie, proclamando a Cristo. Su voz penetrante, el aire conmovedor, algunos despertando, su silencio fugaz, pero su verdad perdurable. La visión mostró su plan, una religión global, todas las creencias bajo su mando, templos en ascenso, el aire cargado de adoración, el suelo inestable, la creación gimiendo. Prometió salvación, pero entregó condenación. El aire, una mentira, el mundo ciego, corriendo hacia su fin. Advertir, a compartir el ascenso del anticristo, un llamado a permanecer firme en la luz de Cristo. Las visiones cesaron, y me quedé en la luz del cielo, el aire puro, su paz inundando mi alma, la melodía del río un suave susurro. La guía de Jesús se desplegó, sus palabras se grabaron en mi corazón, una hoja de ruta para las pruebas de julio de 2025. Los 6 eventos ocurrirían rápidamente, una secuencia divina, cada uno una prueba de la lealtad de la humanidad. Los creyentes no se librarían de la tribulación, sino que enfrentarían pruebas para demostrar su fe. Una verdad que reflejaba las promesas de perseverancia de Cristo. El aire estaba en calma, el suelo firme, su mensaje, un llamado a estar preparados, arraigado en la esperanza eterna. La preparación era doble. Instaba a la vez a la práctica y a la espiritualidad, un escudo contra la tormenta que se avecinaba. La preparación material significaba reunir comida, agua y provisiones. Una protección contra el colapso económico, el caos, un aire cargado de urgencia. Vi familias compartiendo recursos, su confianza en Dios que los sustentaba, la tierra como refugio, su fe como luz. Su provisión era segura, una promesa de cuidado en medio de la ruina. La preparación espiritual era primordial, una inmersión diaria en las Escrituras, la oración y la comunión. El aire se llenaba de la dulzura de la fe. Quienes conocían su palabra discernirían la verdad, la tierra firme, sus corazones firmes contra el engaño. Vi iglesias orando, unidas, con su determinación como un faro. La oposición vendría, incluso desde dentro de la fe, líderes que rechazarían esta advertencia, aferrándose a la comodidad, el aire cargado con su negación. Sin embargo, su fuerza me sostendría, la tierra como escudo, su presencia como guía en medio del desprecio. Sentí el llamado a hablar con valentía, sin dejarme intimidar por el miedo. La evangelización fue crucial, la tribulación abrió corazones, millones buscaron la verdad, el aire vibró con la oportunidad divina. Los creyentes presenciarían sus palabras audaces, la tierra despertó avivamientos, una cosecha de almas en la oscuridad. Vi a desconocidos compartir el evangelio, su valentía ardiente se extendió. Las Escrituras fundamentaron las advertencias de Dar, Mateo, Apocalipsis y Daniel revelaron el fin de los tiempos, el aire de la verdad. Eterno, la base sólida, una guía para los perdidos. Vi a creyentes estudiando, sus Biblias resplandecientes, su fe inquebrantable, una luz en el caos. Su palabra era una brújula inmutable. La marca de la bestia era una prueba final, una elección eterna, su aceptación, una separación de Dios, el aire cargado de advertencia, la base firme, instando a confiar en él. Vi a los fieles negarse, con rostros hambrientos pero radiantes, el aire divino, sus almas seguras, su misericordia llamaba a todos a resistir. La comunidad era vital, los creyentes compartían como uno solo, como la iglesia primitiva, el suelo era un refugio, el aire cálido con la oración. Imaginé redes clandestinas escondiéndose, apoyando su unidad como fortaleza, su fe pura, desafiando la persecución. Prosperaron, su amor un testimonio de Cristo. Su amor por la humanidad brilló, deseando que nadie pereciera. El aire tierno, una promesa de misericordia incluso en el juicio. La tierra, un canto de redención.
Vi almas convertir sus llantos en súplica. El aire purificado. Salvación ofrecida hasta el último aliento. Su corazón era vasto. Un llamado a todos. La tribulación produciría un milagro. Más almas salvadas que nunca. La era, una cosecha. La tierra renaciendo. Creyentes brillando. Su fe, una luz. Vi avivamientos en ruinas, la predicación fiel, sus voces alzándose, una esperanza que desafiaba la desesperación. Los planes de Satanás fracasarían, el propósito de Dios prevalecería. Israel se mantuvo central, sus pruebas una señal, ligadas a la profecía, el aire agitado, el suelo una visión de Jerusalén, una falsa paz quebrantada. Vi la agitación en Oriente Medio, naciones en conflicto, el aire como una advertencia, creyentes observando, con la esperanza puesta en el regreso de Cristo. Su mirada estaba fija, una promesa se acercaba. Su segunda venida sería gloriosa. El rugido de un león, no el susurro de un cordero, el aire hendido, cielos en llamas, su poder eterno, la tierra temblando. Ningún ojo vería ningún secreto. Los ángeles con él, el aire radiante, su gloria innegable. Vi su regreso, una esperanza para los fieles, el nuevo cielo y la nueva tierra que aguardaban. Sin pena ni dolor. El aire puro, la tierra eterna, una promesa para los perseverantes. Su voz citando la revelación. Vi almas paradisíacas redimidas, su alegría eterna, su luz su hogar. Esta esperanza sustentó un llamado a la perseverancia. Su mandato final fue claro. Compartir esta verdad a pesar del rechazo, la aromisión, la base que me impulsaba a ser valiente, mi corazón como testigo. Juré hablar, advertir, preparar las almas para el 25 de julio. Un llamado a salvar, a hacer brillar su luz antes de que cayera la oscuridad. Desperté en el hospital, con los monitores a todo volumen, los médicos atónitos, mi cuerpo intacto después de 18 minutos sin latidos. No quedaba daño cerebral, una medicina que desafiaba los milagros, el aire penetrante con antiséptico, lleno de propósito. Las visiones ardían. El llamado de fuego de Jesús me impulsaba. Dejé atrás la cirugía, ahora mis manos para su mensaje, una advertencia de las pruebas de julio de 2025. Viajé, predicando en iglesias, con voz urgente, el aire cargado de esperanza o duda entre los oyentes. Mi vida era suya, un testimonio para compartir sin miedo. Algunos acogieron mi historia con los ojos iguales, deseosos de orar, de preparar el aire cálido de fe. En pueblos pequeños, los pasillos se llenaron de creyentes, sus oraciones afianzaron la tierra, su determinación, una fuerza. Escucharon, con el corazón abierto, listos para afrontar el futuro. Otros se burlaron, con una fe tibia, descartando las visiones como un engaño, con el aire cargado de rechazo. En las ciudades, los escépticos desafiaban, con palabras agudas, pero algunos se detuvieron, con la mirada curiosa, la tierra se agitaba con la posibilidad. Seguí adelante, fiel a su encargo. Su mensaje final resonó en mí. Su amor es eterno. Su regreso cercano, su victoria sobre la oscuridad asegurada. Instó a la fidelidad hasta la muerte, prometiendo fuerza, el aire divino, un llamado a la perseverancia. Compartí estas palabras, con el corazón firme, mi misión clara. Cada noche estudio las Escrituras, sus verdades iluminadas, mis oraciones constantes, el aire vivo con su presencia. El mundo corre ciego a la tormenta, pero yo hablo con la esperanza de despertarlos. El suelo firme, mi fe anclada. Vivo para esto, testigo de julio de 2025. Las visiones permanecen, su peso guiándome, impulsándome a advertir al aire claro pero urgente. Las iglesias que visito, los rostros que encuentro alimentan mi determinación, sus oraciones son un coro, la base de mi cimiento. Compartiré hasta el final con quienes estén listos para escuchar su verdad. El testimonio de Katy nos conmueve.
Una cirujana convertida en mensajera que revela las advertencias divinas de julio de 2025. Su visión del cielo, el infierno y las pruebas venideras exige reflexión. ¿Estamos preparados? Nuestros corazones se alinearon con Dios. Esta no es solo su historia. Es un llamado a despertar, a elegir la verdad por encima de la comodidad. La misericordia de Dios ofrece tiempo para arrepentirse, pero el reloj avanza hacia el juicio. Comparte este testimonio, ora y busca la luz de Cristo. Mantente atento para otra revelación. Una historia que conmoverá tu alma y guiará tu camino. La primera mitad de este año ha estado marcada por una intensa agitación. ¿Lo has visto también? El tiempo parece correr a una velocidad inusual. La agitación política, los desastres naturales y la inestabilidad global suceden por doquier. Los acontecimientos se suceden uno tras otro sin cesar, como si una trompeta invisible sonara en la distancia. ¿Podría ser todo esto una señal de que algo enorme se acerca? La respuesta podría estar en el testimonio de hoy de un hombre que falleció. Uno de ellos ya ha comenzado a manifestarse. Estos no son solo eventos globales. Es una llamada de atención para cada individuo. No estás aquí por casualidad. Así que quédate hasta el final porque en cada evento hay algo que el Señor quiere decirte directamente. Deja tu nombre y la ciudad donde vives para que podamos orar por ti y pedirle a Dios que te tenga presente en su plan divino. Y a quienes nos han apoyado con súper agradecimientos, les estamos profundamente agradecidos. Creemos que Dios ve su corazón y bendecirá abundantemente su obediencia. Esto es más que apoyar un canal. Es una manera de que incorpores directamente en tu vida un paso fiel hacia el plan que Dios ha preparado para ti. Recuerden, nada que se haga en su nombre se olvida jamás. Ayúdennos a difundir la verdad en estos tiempos finales suscribiéndonos. Escuchemos el testimonio de este hombre. Me llamo Joy Bani. Tengo 50 años y he pasado gran parte de mi vida apagando fuegos ajenos entre familias rotas, entre adolescentes que ya no hablaban con nadie, entre adultos que lloraban en silencio en las grises oficinas de la vida moderna. Me dijeron que era consejero familiar, pero solo era un hombre cansado que intentaba arreglar lo que nadie quiere reparar. Recuerdo esa mañana, un día de abril cualquiera, como cualquier otro. Había hablado con una madre que se culpaba del suicidio de su hijo. Lo encontró colgado de la viga del garaje y ya no podía rezar. Le dije que ni siquiera yo creía realmente que Dios estuviera cerca de los que tienen el corazón roto. Ella asintió, pero sus ojos eran 2 habitaciones vacías, y quizá los míos también. Entonces todo se hizo añicos. Estaba a punto de levantarme, quizá para tomar un vaso de agua, o quizá para escaparme de todo, pero mi corazón decidió por mí. Sentí un dolor repentino, pero no intenso, solo un vacío, un colapso interior. Las voces se extendieron como ecos en una cueva, y las paredes de la oficina comenzaron a ceder. Me desplomé sin gritos, sin melodrama. Sin embargo, a partir de ese momento, todo empezó a brillar. No sé cómo sucedió, pero me encontré en lo alto, suspendido sobre mi cuerpo. Lo miré con una extraña indiferencia, como si solo fuera un traje viejo tirado en una silla. Mis compañeros gritaban. Uno llamaba al 911. Una mujer lloraba, con la cabeza entre las manos. Lo vi todo. Lo oí todo, pero no sentí miedo. Solo un silencio nítido, más real que el ruido. Entonces llegó esa presencia. No fue una figura que apareció de repente, sino una realidad que lo llenó todo. La habitación se iluminó, y la luz se hizo carne. Y la carne era Jesús, no como en las pinturas, no como en las historias de mis abuelos pentecostales. No, esta era una presencia viva, plena e irresistible. Era fuego que no quemaba. Verdad que no dolía. Amor que no pedía explicaciones. Sus ojos me miraban como nadie lo había hecho jamás. Era como si lo viera todo en mí.
La niña herida, la adolescente enojada, el esposo fracasado, el hombre que buscó a Dios pero lo confundió con el deber. Sin embargo, no me juzgó. Me amó incondicionalmente. Entonces este es el final, pregunté en mi corazón sin palabras. No, respondió. Su voz no salió de su boca, sino de lo más profundo de mi ser. Joy, esto aún no ha terminado, tengo que mostrarte lo que está a punto de suceder. El sonido de mi nombre pronunciado por él fue como una raíz que se expandía dentro de mí. No entendía qué quería decir. Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera formular un pensamiento, el espacio a nuestro alrededor comenzó a transformarse. La escena de la oficina se desvaneció como polvo en el viento. El tiempo se dobló y todo lo que conocía se disolvió. Un viaje comenzaba y yo no estaba listo. Comenzó en un lugar que se sentía vasto y sofocante. Ya no estaba en un mundo con cielo ni tierra. Era como si me hubieran proyectado a la mente fracturada de una civilización moribunda, una estructura colosal suspendida en un vacío infinito, una catedral del pensamiento abandonada por su propio creador. El silencio allí no era paz, sino parálisis. El edificio no tenía esquinas, ni centro, solo paredes interminables que se extendían en todas direcciones, llenas de estanterías altas y grises que se doblaban bajo el peso de libros polvorientos. No tenían título. Sus lomos eran frágiles, los bordes cantaban como. Aunque abrasado por el tiempo mismo. El aire estaba cargado con el olor mohoso de papel antiguo y un tenue humo, como una biblioteca que hubiera sobrevivido a 1000 incendios, pero que hubiera olvidado su propósito. Empecé a caminar, aunque el suelo bajo mis pies era diferente a todo lo que había conocido. Crujía como si fuera de madera vieja, pero era de cristal translúcido, y bajo él se agitaban sombras sin rostro, pensamientos inquietos y desechados, enterrados bajo capas de ideas obsoletas. A cada paso, sentía como si invadiera las ruinas de un intelecto olvidado. Comprendí instintivamente que este era un depósito de conocimiento humano, no como lo había sido en su gloria, sino en su decadencia. Esto no era sabiduría. Era el remanente del conocimiento, ahora decadente, confuso y replegado sobre sí mismo. Unas figuras se movían a mi alrededor. Hombres y mujeres de todas las edades, vestidos impecablemente, como si se prepararan para una reunión formal, pero con expresiones desprovistas de luz. Sus ojos estaban hundidos, sus movimientos mecánicos. En sus manos reposaban esos mismos volúmenes grises. Los hojeaban desesperadamente, hojeando página tras página con dedos temblorosos, con la mirada fija, buscando la verdad o quizás la claridad, pero nunca encontraron nada. Una vez que terminaban un libro, lo volvían a colocar y buscaban otro y otro. A menudo volvían al mismo, releyendo sus páginas vacías como si la repetición pudiera descifrar su significado. Era un ciclo de silenciosa desesperación. Un desierto disfrazado de biblioteca. Tenían sed, pero los pozos estaban secos. Nadie hablaba. Nadie lloraba. Era como si el dolor de la futilidad se hubiera convertido en parte del mobiliario, aceptado e ineludible. Entonces me fijé en las paredes. Talladas en la piedra lisa había inscripciones vibrantes. Frases en todos los idiomas jamás hablados. Brillaban tenuemente, como si estuvieran vivas. Me sentí atraído por ellas. Y no estaba solo. Un joven se acercó a una inscripción escrita en latín. Su postura y vestimenta lo delataban como un erudito, tal vez un científico. Sus ojos ardían de ansia intelectual. Extendió una mano y rozó las letras con los dedos. En un instante, la luz se desvaneció. La escritura se desmoronó, convirtiéndose en cenizas, cayendo en cascadas sobre su traje, que parecía un brazo. Retrocedió de dolor, pero nadie se volvió para ayudarlo. Nadie se inmutó. Su grito fue solo un sonido más entre el crujido de las páginas y el silencio resonante. Y entonces, allí estaba. No lo había visto llegar,
pero de repente Jesús apareció a mi lado. No hacía falta presentación. Su presencia no llenó la habitación. Se convirtió en la habitación. Por primera vez en ese lugar, el aire se sintió vivo. Habló y su voz hizo temblar las paredes. Esta es la mente de la humanidad. Han construido catedrales de pensamiento, pero han olvidado la palabra. Han erigido torres hasta el cielo, pero los cimientos son arena y orgullo. Me miró, no a mí, y me sentí expuesta, pero sin miedo. Entonces levantó el brazo, y el techo sobre nosotros se partió como una pesada cortina descorrida. Más allá, vi un cielo oscuro, pero no estaba vacío. Estaba forrado de símbolos, extrañas escrituras al revés que brillaban como un código reflejado. No podía leerlas, pero las entendía. Soy mi propio Dios. No existe una verdad absoluta. El bien y el mal son ilusiones. La fe es una jaula. La evolución es la salvación. Estas no eran declaraciones. Eran credos elevados por el hombre como evangelio, grabados en la atmósfera del entendimiento humano. Y eran mentiras. Jesús volvió la mirada hacia la multitud que estaba abajo. Buscan respuestas, dijo, pero no las encontrarán aquí. Han desterrado la luz de su búsqueda. En ese momento, toda la biblioteca empezó a temblar. Los estantes crujieron. Los libros se incendiaron sin llamas, ardiendo. Silenciosamente página tras página. La gente se arremolinaba desesperada, aferrando los volúmenes contra el pecho, buscando más, como si pudieran rescatar lo que quedaba. Pero cada libro que tocaban se convertía en cenizas en sus manos. El fuego lo consumía todo. Sin embargo, no emitía ningún sonido. Entonces ocurrió algo inesperado. Vi que algunas figuras empezaban a alejarse de los estantes. Lentamente, casi con vacilación, soltaron los libros. Sus manos cayeron vacías y sus rodillas se doblaron. Uno a uno, se arrodillaron, no en señal de derrota, sino de rendición. Ya no buscaban con los ojos. Los cerraron. No buscaban comprensión. Buscaban perdón. Y donde otros estaban rodeados de ceniza, estos pocos comenzaron a brillar. El traje sobre sus hombros se tornó de luz. Sus lágrimas no cayeron de tristeza, sino que se elevaron como vapor hacia el cielo. Jesús los señaló. Estos serán los primeros en ver, dijo, porque han renunciado al entendimiento para empezar a creer. Entonces, un viento fuerte, frío, limpio y definitivo recorrió toda la sala. Los estantes se derrumbaron. Los libros desaparecieron. Las inscripciones brillantes se desvanecieron. Las paredes se desintegraron. En segundos, lo que había sido una inmensa cámara sagrada del conocimiento se convirtió en un árido plano de ceniza que se extendía infinitamente en todas direcciones. No quedaba estructura alguna, solo silencio y polvo gris. Y, sin embargo, en el centro de todo, Cristo permanecía quieto e imperturbable. Se volvió hacia mí, con una mirada que era como fuego y misericordia, y habló una vez más. El orgullo es el primer veneno. Desde aquí todo comienza. Y comprendí que el fin del conocimiento no es la ignorancia. Es el orgullo. El que reemplaza la humildad con la autosuficiencia, la fe con la arrogancia y la verdad con la opinión. En ausencia de luz, incluso las mentes más brillantes se convierten en tumbas, y solo quienes se arrodillan. Solo quienes regresan a la palabra resurgirán con ojos que ven. Entonces todo cambió de nuevo. Me encontré ante un inmenso portal de piedra viva. Más allá había oscuridad, pero una oscuridad que se movía, que respiraba. Jesús me tomó de la mano. Ahora te mostraré lo que está por venir, dijo. El tiempo del engaño ya ha comenzado. La piedra viva del portal se abrió como un aliento contenido por demasiado tiempo. El aire que salía era denso, no solo de oscuridad,
sino de algo aún más familiar. El olor no era a azufre ni a muerte, sino algo que conocía bien, como el aroma de un viejo libro de teología o una estampa amarillenta. Era el olor de lo sagrado corrompido. Entramos. El mundo que se abría ante mí era nuestro. Las mismas ciudades, las mismas luces, las mismas multitudes en los centros comerciales, las mismas aplicaciones de oración y meditación espiritual en línea. Pero algo era diferente. No lo vi de inmediato. Estaba en los detalles, en las sonrisas demasiado perfectas, en los rostros de hombres y mujeres que hablaban de amor universal con una voz monótona y sin peso, como si recitaran un anuncio. Los púlpitos se habían convertido en plataformas, el atrezo de la Biblia, el nombre de Jesús, una marca para apaciguar las conciencias. Vi una iglesia. Estaba llena de música perfecta, luces de colores, un joven pastor con zapatillas de coleccionista y un micrófono invisible. Hablaba del amor de Dios, pero nunca mencionó la cruz, ni el pecado, ni la necesidad de la conversión, solo palabras de aceptación, de ser uno mismo, de vivir la propia vida. Jesús era un ícono entre muchos. Nadie lo discutió, pero nadie lo siguió. Entonces vi otra escena. Un grupo de jóvenes en un bosque, vestidos de blanco, cantaban himnos antiguos, pero con palabras nuevas, frases como, soy la luz, soy el camino. Uno de ellos apretaba un cristal contra el pecho. Otro leía versículos bíblicos junto con pasajes de la Torre y del Corán, proclamando que todas las religiones conducen a la misma montaña. Jesús estaba a mi lado, pero guardaba silencio. Observó con tristeza. Grité para mis adentros, ¿por qué no intervienes? ¿Por qué no los sacudes? Él respondió sin volverse, porque han elegido no ver. El gran engaño no se impone. Es deseado. Es el fruto maduro del orgullo espiritual. Quieren un Dios que se les parezca, no un Dios que los transforme. Entonces vi una enorme sala de conferencias. Había líderes religiosos de todas las confesiones firmando un tratado de paz espiritual global. Un documento que unía a todas las religiones en una sola hermandad. También vi obispos y cardenales. Algunos reían. Uno declaró, se acabó el tiempo de las diferencias. El único dogma es el amor. Y todos aplaudieron. Pero en el aire, algo crepitaba como una corriente impura, como una serpiente enroscada bajo un manto dorado. Jesús se volvió hacia mí, sus ojos ya no solo compasivos, sino llenos de llamas. Han rechazado la verdad para abrazar la tolerancia. Pero eso no es amor, es complicidad con el mal. De repente, los muros de las iglesias y mezquitas, los templos y las sinagogas comenzaron a fundirse en un único y monstruoso edificio, un templo sin rostro. En el centro había un trono, pero no era Cristo quien estaba sentado allí. Era una sombra, un ser de rostro cambiante, que cambiaba de apariencia según quien lo mirara. Para algunos, era Buda, para otros, un gurú, para otros, una madre divina o un espíritu cósmico. Contempla el centro del gran engaño. Jesús dijo, el mundo tendrá un solo altar, pero no será para mí. Entonces vi a millones de fieles. Oraban. Cantaban. Se abrazaban, pero estaban ciegos. Todos llevaban una venda negra sobre los ojos. Pronto, con hilo dorado. Creían ver, pero se dirigían hacia un precipicio. Jesús extendió la mano, en silencio, dijo, quien no esté arraigado en mi palabra será arrastrado. Los cimientos ceden, pero a quienes escuchen mi voz, yo los preservaré. En ese momento vi pequeños grupos apartados en chozas, en sótanos, en lugares escondidos. Tenían Biblias desgastadas, las rodillas dobladas y el rostro marcado por las lágrimas. Eran pocos, pero su luz era más fuerte que la del falso templo. Sus canciones no eran perfectas, pero conmovían el cielo. Jesús sonrió. La mentira crecerá, pero también mi luz. Donde crece la oscuridad, mi fuego será más fuerte. Mira, Joy,
el despertar está comenzando. La escena cambió. El templo del engaño se disolvió como un sueño roto. Y en ese vacío restante, apareció algo inesperado. Silencio, pero no un silencio vacío. Era una anticipación como el instante antes del amanecer, cuando cada criatura contiene la respiración. Sentí a Jesús caminar a mi lado, y su voz era un susurro que hendía el aire. Mi despertar no comienza en palacios, sino en corazones destrozados. Entonces vi el primer destello de luz. Cayó en un rascacielos. Un joven programador, solo en su oficina de Singapur, miraba fijamente una pantalla llena de código. Era inteligente, influyente, y trabajaba en una inteligencia artificial espiritual capaz de simular la voz de Dios. Pero algo se rompió. Lo vi detenerse, cerrar los ojos y presionar la frente contra el teclado. Entonces rompió a llorar. No era un llanto humano. Era un llanto que le salía del alma. Dijo, solo Jesús. No te conozco, pero si estás ahí, rómpeme. Y el cielo se abrió. Una luz lo atravesó, y su boca comenzó a alabar sin saber cómo. Las líneas de código desaparecieron, y una sola palabra apareció en la pantalla. Soy el segundo incendio que cayó en un aula universitaria en Holanda. Una profesora de filosofía conocida por demoler públicamente la fe cristiana explicaba que la religión era solo una invención cultural. Pero mientras hablaba, se detuvo. Le temblaban las manos, sus ojos se llenaron de terror y luz. Se llevó una mano al pecho, cayó de rodillas y exclamó, me equivoqué. Lo he visto. Está vivo. Los estudiantes rieron, algunos filmados, pero ella no los vio. Ya estaba en otro lugar. Jesús la había traspasado de amor. Entonces vi la luz impactar a un grupo de musulmanes reunidos en oración nocturna. Era una pequeña mezquita en el desierto argelino. Todos cayeron al suelo a la vez, como empujados por una fuerza invisible. Un niño se levantó primero, con los ojos muy abiertos, llenos de fuego. He visto a Isa, gritó. Vestía de blanco, con las manos perforadas, y me dijo que él era el camino. El muecín intentó detenerlo, pero ya era demasiado tarde. El despertar también había comenzado allí. El fuego no conocía límites. Lo vi en un sótano de Hollywood, donde dos jóvenes actrices quemaron los guiones que habían firmado a cambio de dinero y éxito. Una dijo, ya no puedo actuar lo que blasfema contra Dios. Solo quiero cantar para Él. La risa de los agentes, los contratos rotos, las puertas cerradas, pero libres como águilas en vuelo. Vi a madres en Ucrania que, entre las sirenas y los escombros, enseñaban a sus hijos a rezar con manos temblorosas y una fe inquebrantable. Vi a niños en Brasil salir a las calles con carteles hechos a mano. Jesús regresa. Estén preparados. Y vi a sacerdotes, monjas, trabajadores, drogadictos, hackers, jueces y vendedores ambulantes recibir el toque del Espíritu y empezar a hablar idiomas que nunca habían oído. A orar con poder, a predicar con lágrimas, a servir con fuego. Pero entonces comenzaron las grietas. Las familias se dividieron. Las escuelas fueron expulsadas. Las empresas fueron despedidas. Algunos fueron objeto de burlas, otros de amenazas. Los que despertaron fueron pocos, pero no se escondieron. Oraron en el metro, en bares, en campos de fútbol. No buscaron escenarios. Buscaban almas. Ya no habrá una fe tibia, dijo Jesús con voz firme. O estás conmigo o contra mí. Vi pequeños grupos reunidos en casas, en bosques, en las montañas. Cantaban sin instrumentos, pero el cielo descendió sobre ellos. No había estructura, solo la presencia de Cristo mismo. Sus ojos brillaban con algo que el mundo no podía comprender ni extinguir. No comenzó con una trompeta ni un terremoto, sino con un giro de la mirada,
mi mirada redirigida por el Señor hacia algo que nunca pensé buscar. Niños. No eran teólogos, ni obispos, ni predicadores que dominaban estadios, sino niños pequeños, frágiles y a menudo ignorados. Algunos apenas tenían 8 o 10 años, con rostros aún redondos de inocencia. Otros tenían las mejillas hundidas, sus cuerpos debilitados por la enfermedad o el hambre. Muchos no tenían familia. Algunos vivían en orfanatos. Otros yacían en camas de hospital conectados a máquinas. Sin embargo, en cada uno de ellos había algo que el mundo había perdido hacía mucho tiempo, una pureza no contaminada por el cinismo, una llama no tocada por el orgullo. Vi sus rostros no en un solo lugar, sino en naciones, continentes, idiomas y culturas, y por todas partes se alzaban. En una remota aldea india, el polvo se elevaba bajo los pies descalzos de un niño mientras corría hacia el centro de la plaza del pueblo. Su camisa colgaba suelta sobre su delgada figura, pero sus ojos brillaban con algo sobrenatural. No llevaba Biblia, ni educación formal, ni título, solo una certeza inquebrantable en su corazón. Se paró bajo una torre de agua oxidada y alzó la voz no con fuerza, sino con fervor. Aunque ya no podía oír las palabras exactas, sabía lo que proclamaba. Jesús había sanado a su madre y estaba cerca. Algunos aldeanos rieron. Otros lo despidieron con un gesto de la mano. Pero muchos cayeron de rodillas, abrumados por algo más profundo que la lógica, una presencia, una conmoción en sus almas que ningún niño podría inventar. En otro lugar, en un campo de refugiados cubierto de polvo y desesperación, vi a una niña agachada junto a una mujer moribunda. Su ropa estaba hecha jirones, sus rodillas magulladas por el suelo rocoso, y aún así, sus manos irradiaban calor al tocar suavemente la frente de la mujer. No hubo ceremonia ni cántico, solo un leve susurro de reverencia. Mientras rezaba, la luz parecía fluir entre sus dedos como hilos invisibles, tejiendo sanación en la carne herida. La mujer se movió y luego abrió los ojos. Ojos que una vez estuvieron nublados por el dolor, pero que ahora brillaban de vida. La niña no miró a su alrededor buscando reconocimiento. Simplemente cerró los ojos y de sus labios escapó un suspiro silencioso. Gracias, Jesús. Más visiones se desplegaron. En Lagos, los niños llenaban una escuela de una sola aula, hablando en idiomas que nunca habían aprendido, con sus pequeñas manos en alto. En Sao Paulo, otros bailaban con los ojos cerrados, declarando visiones de ángeles y tronos. En París, vi a un niño presionando suavemente la palma de la mano sobre el hombro de un hombre sin hogar, rezando por él en medio de una calle helada. Había cruces dibujadas con tiza en las pizarras de las aulas, notas adhesivas en las puertas que decían, Jesús te ama. Él viene pronto. En cada ciudad, en cada rincón de oscuridad, estas pequeñas luces parpadeaban y brillaban no con ruido, sino con convicción. Estos niños no predicaban sermones. No buscaban aplausos. No obraban milagros para multitudes. Y, sin embargo, dondequiera que iban, los corazones se conmovían, los demonios temblaban y los cielos se abrían. Sentí que la presencia del Señor se acercaba de nuevo, aunque al principio no dijo nada. Su cercanía era abrumadora. Cuando finalmente habló, no fue una orden, sino un susurro que llegó a lo más profundo de mi espíritu. Los pequeños caminarán bajo mi autoridad. El mundo los ignorará, pero el infierno les temerá. Sus palabras no necesitaban explicación. Los comprendí de inmediato. Lo que los sabios habían complicado, los niños lo aceptaron con confianza. Donde otros exigían señales, los niños simplemente creyeron. Sus oraciones no eran estratégicas. Estaban rendidos. Su poder no residía en la experiencia. Era la impureza. La visión cambió de nuevo. Ahora estaba bajo tierra, en una iglesia subterránea, enterrado en las profundidades de las calles de una bulliciosa ciudad china. El contraste era marcado. Arriba, el mundo se movía con velocidad, ruido y distracción.
Abajo, en este santuario oculto, reinaba la quietud. Unos pocos creyentes se reunían en la penumbra. No había luces, salvo el tenue resplandor de una vela. No había equipos de sonido, ni coros, solo manos temblorosas sosteniendo Biblias desgastadas y labios formando himnos tan suaves que apenas agitaban el aire. Sin embargo, en el ámbito espiritual, podía ver lo que el ojo natural no podía. Sus voces rugían. Su adoración se elevó como el fuego. Vi ángeles acercarse, atraídos por la sinceridad de estos santos invisibles. Sus voces quebradas se convirtieron en trompetas que sacudían los cielos. Sus cantos susurrantes se estrellaban como olas contra las puertas de la eternidad. Entonces Jesús habló de nuevo, esta vez con el tono de un rey que declara el frente de batalla. Contempla mi despertar. No será televisado. No será cómodo, pero será real, y ya ha comenzado. En ese momento, comprendí algo con total claridad. El día del regreso del Señor ya no era un evento lejano anunciado solo en profecía. Se acercaba, y las señales no estaban donde el mundo esperaba. No provenía de grandes torres ni de escenarios globales. No se encontraba en sermones pulidos ni en avivamientos de moda. Emergía de suelos de tierra y oraciones susurradas, campos de refugiados y habitaciones de hospital, escuelas en ruinas y templos de adoración a la luz de las velas. El despertar no era un espectáculo. Era un movimiento de verdad, llevado a hombros por los menos esperados, los pequeños, los inadvertidos, los rendidos, aquellos a quienes el mundo podría pasar por alto, pero a quienes los cielos no podían ignorar. Jesús no se demoraba. Se preparaba, y su ejército comenzó a las 4 de la mañana. El sonido precedió a la escena. No era un ruido, sino una vibración que se elevaba desde las profundidades como el latido de una inmensa criatura. Entonces vi la tierra, continentes enteros temblando bajo cielos cobrizos. No llovía, no soplaba viento. Sin embargo, todo parecía al borde del colapso. Jesús me dijo, mira, lo que parecía sólido se romperá. Y así fue. Vi una nación, luego otra, y luego otra. Las economías se derrumbaron una tras otra como fichas de dominó. Los mercados estaban histéricos. Los líderes buscaban soluciones, pero nadie podía contener el caos. La gente corría a las ventanillas de los bancos, pero solo encontraban pantallas negras y puertas cerradas. Vi gente apiñándose en los supermercados, empujando, gritando, pidiendo limosna. Pero los estantes estaban vacíos y el pánico se había convertido en una nueva religión. Entonces el cielo se abrió sobre una capital europea. Una tormenta de fuego azotó infraestructuras tecnológicas que el mundo consideraba invulnerables. El apagón fue global. En un solo día, la comunicación colapsó. Sin señal, sin conexión, solo silencio digital. Pero en el corazón del hombre, no había silencio. Solo gritos. Vi familias divididas no por guerras, sino por valores, hermanos contra hermanas, padres contra hijos. Una madre lloraba frente a la puerta de su casa mientras su hijo le gritaba que no volviera solo porque había empezado a leer la Biblia. Vi iglesias cercadas, pastores acusados, traicionados y abandonados. Algunos decidieron cerrar, otros cambiaron su mensaje para sobrevivir. Pero quienes se mantuvieron firmes fueron perseguidos. Los fieles que aún creían en la palabra eran vistos como fanáticos, peligrosos y desobedientes. Jesús me mostró entonces los cimientos de estas vidas. Algunas casas espirituales se construyeron sobre la cultura de la arena, la conveniencia, la pertenencia social y la emoción. Cuando sopló el viento de la crisis, esas casas se derrumbaron estrepitosamente. Pero luego vi otras casas más sencillas, con paredes descascaradas pero cimientos sólidos. Esas no se movieron. Vi a padres enseñando a sus hijos a orar con mantas y velas. Vi a ancianos con la Biblia en el regazo mientras la ciudad ardía afuera. Vi a hombres que lo habían perdido todo,
pero seguían alabando. La gran sacudida no fue solo económica o política. Fue moral y espiritual. Todo estaba siendo puesto a prueba. Amistades, matrimonios, llamamientos, ministerios. Vi a un joven misionero regresar de un país en guerra implorando que no la abandonara. Él respondió: no puedo vivir con un fanático que todavía cree que Jesús es el único camino. Ella cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Pero luego dijo: entonces lo dejaré todo, menos a él. Y se alejó de todo lo que amaba por el amor de alguien a quien no veía, pero en quien creía. Jesús me susurró: ahora entenderás por qué dije que quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la hallará. Entonces vi las iglesias que habían resistido. Eran pocas. No tenían luces LED ni teatros, solo corazones ardientes. Cantaban himnos antiguos, a menudo a capela, pero el cielo descendía sobre ellos como rocío. Eran perseguidos, pero estaban llenos de paz. No eran numerosos, pero sí profundos. También vi a los falsos refugiados, movimientos espirituales que prometían consuelo pero ofrecían compromisos. Sus líderes hablaban de unidad sin doctrina, de paz mundial sin verdad. Pero sus cimientos eran arena y adulación, y cuando llegó la prueba, se desmoronaron. Jesús me miró de nuevo, esta vez con ojos llenos de fuego y misericordia. Esta sacudida sirve para separar lo eterno de lo temporal. No es un castigo. Es una misericordia severa porque muchos dormían, y ahora deben despertar. La última imagen fue una cruz en medio de un campo devastado. Todo alrededor era ceniza, pero de la cruz emanaba una luz sutil e inquebrantable que se elevaba hacia el cielo como un hilo de oro. Alineos con esta cruz, dijo Jesús, porque la cosecha está a punto de llegar. La cruz permaneció allí, en el campo quemado, como un faro en medio de la nada. A su alrededor, los restos del mundo aún temblaban, pero de repente lo vi. Un soplo, como de viento, levantó las cenizas y las transformó en grano dorado. Todo el campo cambió ante mis ojos. Era vasto, inmenso, y rebosaba de espigas maduras, listas para la cosecha. Jesús estaba al borde de la llanura, con el rostro vuelto hacia el horizonte. Ha llegado el tiempo de la cosecha, dijo. Pero los segadores no serán los que el mundo espera. Y empezaron a llegar. No eran predicadores famosos ni teólogos de teatro. Eran mujeres que lo habían perdido todo, pero seguían orando. Hombres que habían dejado el éxito por la fidelidad al Evangelio. Jóvenes anónimos con fuego en la mirada. No hablaban de sí mismos. Hablaban de él con manos marcadas por el trabajo y corazones destrozados por el amor. Recorrieron los campos del mundo y recogieron almas una a una, sin clamor, con lágrimas y oración. Los vi cruzar fronteras en naciones cercanas a la palabra. El Evangelio floreció como un río subterráneo. En países bajo dictadura, familias enteras eran bautizadas en silencio en cocinas, patios y ríos. En países libres, sin embargo, los corazones eran más duros, pero incluso allí la semilla encontró grietas bajo puentes, en discotecas y hospitales. El espíritu se movía con suave poder. Entonces vi la criba. Una red invisible descendió del cielo. No era de hierro, sino de verdad. Cada corazón fue tocado, cada pensamiento expuesto. Ya no había zonas grises, solo luz o sombra, amor verdadero o religión vacía, fidelidad o compromiso cómodo. Algunos clamaron, intentando esconderse tras buenas obras o palabras sabias, pero la red los atravesó y los dejó al descubierto. Y muchos, demasiados, que habían llevado el nombre de Cristo durante años, le dieron la espalda a la verdad. Algunos rieron con desprecio, otros huyeron hacia nuevas doctrinas que prometían libertad pero ofrecían cadenas. Este es el tiempo de la separación. Jesús dijo con voz firme: estoy zarandeando a mi novia, no porque quiera castigarla, sino porque la quiero pura. Entonces vi a los fieles, a los pocos, a los verdaderos.
Lloraron. Sí, porque perdieron amigos, familias, iglesias enteras, pero no se doblegaron. Caminaron por la delgada línea de la verdad con pasos lentos pero firmes. Llevaban fuego en la mirada, el mismo fuego que había visto en él. Y dondequiera que iban, dejaban tras de sí un rastro de despertar, pero también de guerra. Y entonces apareció él. No salió de debajo de la tierra. Salió de encima de los focos. Ya era un hombre fascinante, brillante y carismático. Hablaba todos los idiomas, pero con una sola voz, la voz que el mundo quería escuchar. Traeré unidad, dijo. Sanaré las heridas de las religiones. Soy el puente entre todos. Se presentó como un amigo de la paz, un defensor de los débiles, un guía espiritual. Y millones lo aclamaron. La televisión lo transmitió sin parar. Los líderes religiosos lo aplaudieron. Algunos lo compararon con Cristo. Otros lo llamaron profeta. Pero quienes tenían los ojos abiertos temblaron. Jesús me dijo, este es el anticristo. Él es la culminación del gran engaño. No vendrá con espadas, sino con sonrisas, no con fuego, sino con abrazos. Pero por dentro es veneno. Vi multitudes arrodilladas ante él. Algunos incluso trajeron sus Biblias para que las firmara. Su mirada era como ojos pulidos, perfectos pero sin alma. Cada palabra que salía de su boca parecía miel, pero paralizaba. Excepto la nueva revelación, dijo. Dejen atrás el pasado. Unámonos en la luz del progreso espiritual. Y en el corazón de muchas iglesias, vi una nueva señal. Cristo no es el único camino. El amor es el camino. Y la verdad fue crucificada de nuevo. Esta vez dentro de las iglesias. Jesús me mostró entonces un pequeño grupo escondido en el bosque, una Biblia desgastada, una vela titilante, pan partido y cánticos débiles pero verdaderos. Estos son míos, dijo. Los he reservado para el fin de los tiempos. No se doblegarán. No se venderán. Y no estarán solos. La última visión fue un clamor desde arriba, como una trompeta celestial, como el llamado de un general antes de la batalla. Y luego silencio, pero ese silencio sabía a victoria inminente. Jesús me miró. Pronto toda rodilla se doblará, pero hasta entonces, manténganse despiertos y firmes. El cielo no se cerró de repente. No fue como despertar de un sueño. Fue como vaciarse lentamente de algo a lo que hubiera querido aferrarme para siempre. La luz comenzó a retroceder como la marea al atardecer. Y el rostro de Jesús, que había estado cerca de mí en todo momento, comenzó a ocultarse, no por la distancia, sino por una gloria demasiado grande para quedar grabada en el corazón humano. El tiempo se ha cumplido, dijo con voz clara. Debes regresar, y no para relatar una visión, sino para dar la alarma, una invitación, una llamada al despertar. Eres testigo no del futuro, sino de la verdad. Intenté responder, pero las palabras se me atascaron en la garganta. ¿Cómo puedes decir que sí a algo tan inmenso sin temblar? ¿Cómo puedes volver a caminar entre los hombres después de haber caminado con Dios? Entonces Jesús se inclinó hacia mí y su rostro se acercó tanto que sentí su aliento como viento en mis huesos. No estarás solo. Cada vez que seas testigo, te hablaré. Cada vez que dudes, te lo recordaré. Cada vez que la oscuridad te aprieta, seré fuego en ti. No le temas al mundo. Teme callar. Entonces su dedo tocó mi pecho. Justo encima de mi corazón. Una chispa recorrió mi ser como si algo se hubiera grabado en mí. No entendí en ese momento qué era, pero sé que desde entonces ya no he podido callar. Y entonces cayó el telón. El regreso a mi cuerpo no fue suave. Fue como si me hubieran lanzado montaña abajo. Una sacudida repentina, un dolor agudo en el pecho, y entonces las voces humanas, las reales,
rompiendo la niebla. Está volviendo. Tiene pulso. Está vivo. Abrí los ojos de golpe, luz estéril, olor a desinfectante, gente en bata. Pero dentro de mí, el fuego no se había extinguido. Lo sentía vibrar por mis huesos y mi sangre como un eco de lo que había visto. Pasaron las horas, luego los días. Los médicos no podían explicar mi regreso. -8 minutos y 11 segundos de paro cardíaco y sin daño neurológico, sin consecuencias, solo con los ojos llenos de algo que no podían interpretar. Me hicieron preguntas. Buscaron respuestas científicas. Pero no era cuestión de medicina. Era una misión. Cuando finalmente estuve solo en esa habitación, incorporándome con un hilo de voz, solo dije, Jesús, estoy listo. Y desde entonces, hablo. Hablo en cafés, en trenes, en paradas de autobús, en pasillos de hospitales, entre las lágrimas de quienes lo han perdido todo, entre los silencios de quienes ya no creen en nada. Y cada vez que siento su presencia tras mis palabras, como una armadura invisible, cuento lo que vi, el gran engaño, el despertar, la sacudida, la cosecha, la zarandeada, el anticristo. Pero sobre todo, hablo de él, de su mirada, de su amor que rompe huesos para reforjarlos, de su regreso. Porque él regresará y no habrá tiempo para prepararse a última hora. Ahora es el momento del arrepentimiento. Ahora es el tiempo del fuego. Ahora es el momento en que los hijos de Dios deben levantarse. No soy profeta. No soy santo, pero estuve muerto. Y ahora vivo. Vivo para advertir. Vivo para despertar. Vivo para clamar que Cristo es la única ancla. Cuando todo lo demás se derrumbe, no habrá otra voz. No habrá otro nombre. No habrá otra salvación. El tiempo apremia, pero la luz ya está aquí. Arde entre los sencillos, entre los pequeños, entre los últimos, y nada podrá apagarla. He regresado, pero no por mí. He regresado por ti, que lees, para decirte que aún no es tarde. No importa lo que hayas hecho, lo que hayas creído, a quien hayas herido o lo que te hayan arrebatado. Si aún tienes aliento, aún tienes un llamado. Abre los ojos. Abre tu corazón. El campo está listo. Nuestro rey está a punto de regresar. Hermanos y hermanas, si han llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Este testimonio es un llamado. Escribe en los comentarios desde donde lo escuchas. Quiero saber quién eres, desde dónde nos ves, donde el Señor te ha hecho escuchar este mensaje. Si te ha tocado el corazón, no te lo guardes. Compártelo de inmediato con tus familiares, amigos y quienes están lejos de Dios. Hazlo ahora, antes de que el silencio lo cubra todo de nuevo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita, no para seguirme, sino para estar despierto y no perderte ni una sola llamada del cielo. El tiempo se acaba, pero aún no es tarde. Preparémonos juntos. Tras escuchar el testimonio de Joy, una verdad resuena con más fuerza que todo el caos, el engaño y la conmoción que presenció. Dios sigue hablando. Incluso en un mundo que se derrumba lentamente, Él continúa hablando a través de niños pequeños, a través de susurros en iglesias clandestinas, a través de aquellos olvidados por el mundo. El día del regreso del Señor está cerca. Las señales ya no son algo del futuro. Se están desarrollando ahora mismo entre nosotros. Y anteriormente, también recibimos un poderoso testimonio de un hombre que sobrevivió milagrosamente a uno de los 6 eventos proféticos que el Señor advirtió anteriormente.